Buenas tardes, señoras y señores. El pasado enero se cumplió un siglo desde el fallecimiento en Madrid, arruinado y ciego, de uno de los grandes novelistas españoles de todos los tiempos, don Benito Pérez Galdós. El Ateneo Jovellanos pretende con esta conferencia rendir homenaje a este gran representante de la novela realista del siglo XIX. Don Benito Pérez Galdós, novelista, dramaturgo, articulista y político, nació en Las Palmas de Gran Canaria y con 29 años se trasladó a Madrid para estudiar Derecho, pero pronto abandonó esta carrera para dedicarse a la literatura. Contactó con la Institución Libre de Enseñanza a través de su fundador, Ginés de los Ríos, y en el Ateneo, donde conoció quien sería su gran amigo Leopoldo Alas Clarín. En la capital comenzó a escribir en periódicos y revistas, viajó por toda Europa como corresponsal de prensa y a partir de 1870, que publicó su primera novela, La Fontana de Oro, le siguieron los primeros episodios nacionales, una de las obras más importantes de literatura española, y otras muchas, Fortunata y Jacinta, Tristana, Misericordia, etcétera, etcétera. Nuestro protagonista de hoy fue nombrado diputado a Cortes por Puerto Rico en 1886, representando al Partido Liberal, y en las legislaturas de 1907 y 1914 por la Conjunción Republicana Socialista. En 1912 fue propuesto para el Premio Nobel de Literatura, pero debido a su radical anticlericalismo y otras envidias, fue boicoteado con éxito por los sectores más conservadores. Pero para hablarnos de la obra de Galdós, que es lo verdaderamente interesante, está con nosotros don Fidel García Martínez, secretario de la Junta Directiva de nuestro Ateneo, licenciado y doctor en Filología Románica por la Universidad de Oviedo y licenciado en Ciencias Eclesiásticas por la Facultad del Norte de España, en Burgos. También ha sido catedrático de Filosofía, Lengua Castellana y Literatura en la Universidad Laboral de Gijón. Con él les dejo. Fidel, cuando quieras. Buenas tardes, señoras y señores. Me corresponde a mí, en este momento, gracias a la amabilidad de nuestro presidente, de hacer una especie de homenaje sencillo a don Benito Pérez Galdós, uno de los novelistas más ilustres de la literatura española. Yo lo que voy a intentar dar es una visión de conjunto, una visión aproximada. Es decir, no me voy a centrar en datos biográficos, ni vida ni milagros, ni ninguna charla magistral, sino simplemente una aproximación a la narrativa de Galdós, teniendo en cuenta sus tres vertientes, muy olvidadas pero muy necesarias, que son el realismo, el naturalismo y el espiritualismo. Cuando hablo de espiritualismo hay que ver cualquier connotación que sea piadosa, religiosa, simplemente como un movimiento literario que se produce a finales del siglo XIX en Europa y tuvo mucha influencia en los últimos años de Galdós. Entonces voy a empezar primero con una introducción general a lo que es el realismo como corriente literaria. Según los estudiosos de la novela realista, voy a leer básicamente, yo lamento que no se pueda ver un diálogo, una intercomunicación, preguntas y respuestas, que sería lo más lógico. Según los estudiosos de la novela realista, Galdós señala, en concreto de Galdós, señala la fecha de 1868 como el comienzo del realismo en la novela. La Revolución de Septiembre, con el acceso de la burguesía liberal al poder, marca la presencia de una nueva generación literaria, cuyo máximo exponente sería Galdós, y que se caracteriza por una serie de novelistas con características comunes, que en Galdós tienen su máximo exponente. Idéntica forma de considerar la novela, todos son realistas. Cuentan la historia de un personaje problemático. Todos se alejan de la tradicional novela romántica e histórica y sentimental para reflejar su mundo contemporáneo, pero siempre relacionado con la sociedad de su tiempo que viven y tratan de describir. La nómina de escritores realistas hay que darlas porque son muy importantes. Se suele incluir en la nómina de realismo los siguientes: Juan Valera con Pepita Jiménez. Es muy importante las mujeres en todas las novelas. Pedro Antonio Alarcón con El sombrero de tres picos. José María Pereda con Sotileza. Emilio Pardo Bazán, Los pazos de Ulloa, visión cruda y naturalista del campo gallego. Siempre trasfondo la mujer. Clarín, con La regenta. Armando Palezo Valdés, Marta y María. En todos ellos, la mujer tiene un protagonismo esencial.
Otro autor muy importante y apenas es el jesuita el padre Coloma, con su célebre novela Pequeñeces, un duro alegato contra la corrupción de la alta sociedad, novela de gran complejidad tanto temática como educativa. La protagonista es Currita Albornoz, que será una mujer que domine toda la novela. Bueno, teniendo en cuenta esta nómina de autores, las características generales de la novela de Galdós y, por lo tanto, el realismo son, primero, el espacio y tiempo. En su novela, el espacio y el tiempo es el que vive, el que conoce Galdós y todos estos novelistas, y sitúan sus novelas en un espacio que conocen perfectamente, el Madrid de su tiempo. La acción transcurre en el mismo tiempo en que escribe la novela. Tanto el tiempo como el espacio tiene un valor narrativo y está conceptualizado. Por ejemplo, la novela de Clarín, La Regenta, sin Oviedo no se entiende. Como las novelas de Galdós, sin Madrid, que tienen una connotación semántica, no se entiende. En cuanto a los personajes, desde el primer momento Galdós tiende hacia un personaje arquetipo, que manifiesta un modo de ser de unas características sociales. Por ejemplo, Doña Perfecta, Misericordia, la desheredada, y todas las clases sociales están representadas. Aristocracia, en decadencia, una burguesía puriforme, venida a menos, una burguesía enriquecida, una burguesía media que lucha para sobrevivir. Aparecen las clases sociales trabajadoras. Las clases marginales tienen gran importancia en las novelas de Galdós. Es frecuente que aparezcan muchos profesionales médicos. De hecho, Galdós llegó a Madrid a estudiar medicina y se quedó en novelista. El clero, desde los humildes sacerdotes a la alta jerarquía eclesiástica, funcionarios, caciques, señoritos, estudiantes. Un protagonismo especial tiene la mujer. Las principales novelas tienen nombre de mujer: Misericordia, Fortunata, Jacinta, Doña Perfecta, Desheredada. La concepción de la mujer, en este caso en Galdós, nada tiene que ver con el nuevo feminismo de la ideología de género, sino todo lo contrario. Galdós hoy sería un machista odioso no solo por su intensa vida amorosa, sino por la concepción de la mujer, tal como lo plasman las novelas. Las relaciones epistolares con Emilia Pardo Bazán han sido motivo de chanza y astutamente desfiguradas. El estilo, y aquí viene el problema. Recientemente, en una polémica que hubo en El País con motivo del centenario, algunos insultaron a Galdós como un garbancero, un apodo que le puso Valle Inclán, porque considera que era un hombre sin estilo, sin personalidad, que nada más era un simple relator de la vida cotidiana de Madrid, sin más, sin contenido estilístico. Esto es absurdo, porque tanto en la descripción, la narración y el diálogo, que utiliza con gran libertad, predomina la primera teniendo en cuenta los presupuestos objetivistas del realismo, personajes, paisaje urbano, psicología de los personajes. El léxico es culto, pero sin barroquismo. Por eso venían que era un garbancero, porque no te da el barroco propio del modernismo de Valle Inclán, por ejemplo. Los niveles de la lengua alternan tanto el nivel popular, el vulgar, el culto, como los tecnicismos jurídicos y médicos. Y suele utilizar como técnica de narración el flashback, es decir, un recurso narrativo que es vuelta atrás para volver a empezar otra vez. Y entonces, en cuanto a la jerga, utiliza mucha jerga. Por ejemplo, en La Misericordia hay un personaje que se llama Almudena, que es un moro ciego. Entonces hace una jerga ininteligible. Por tanto, Galdós tiene muy en cuenta el estilo, pero siempre es el mensaje superior a meramente estético. Ahora voy a dar un poco una visión de conjunto sobre los tres movimientos literarios que podemos observar claramente en Galdós, que son el realismo, del que hemos hablado hasta ahora, el naturalismo y el espiritualismo. La narrativa galdosiana se mueve en tres vectores: realismo, naturalismo y espiritualismo. El primero ya lo vengo exponiendo desde el principio. Más problemático es el segundo, el naturalismo. Convencionalmente se admite entre los estudiosos que el naturalismo se inicia en Francia con la gran novela de Zola, La Taberna, que es una descripción naturalista de los bajos fondos de París. En 1980. Galdós, en 1881, publica La Desheredada, en la que aparecen claros elementos naturalistas basados en el darwinismo evolucionista, en el positivismo, el determinismo biológico-social, ideología incrédula que niega la libertad y el carácter moral de los actos humanos. Las diferencias reales entre el realismo y el naturalismo aún se discuten. La opinión más generalizada entre los críticos literarios tienden a afirmar que la novela española no se dio el naturalismo según el modelo francés,
el desencarnado. En la novela naturalista parte de un principio muy cuestionado. El ser humano no es libre. No puede librarse de los instintos primarios y está dominado por las leyes biológicas y sociales. Las novelas describen los aspectos más sórdidos de la sociedad y los protagonistas suelen ser personas que viven al margen de las leyes sociales, delincuentes, enfermos mentales, alcohólicos, prostitutas, asesinos. Veremos que algunas de estas características las encontramos en La desheredada. El problema del naturalismo en España motivó una seria disputa entre intelectuales y novelistas, la famosa cuestión palpitante, como la denominó Pardo Bazán, unida sentimentalmente a Galdós. El espiritualismo, la otra gran corriente. Luego trataré de explicar todas estas corrientes teniendo en cuenta las novelas que voy a citar. En relación al naturalismo surgió en Europa un movimiento influenciado por la gran novela rusa, por Tolstói, Guerra y Paz, que daba importancia a los valores de la espiritualidad cristiana ortodoxa. En ella se narran magistralmente las dimensiones de la existencia humana, tanto individuales como sociales. Cualquiera que lea Guerra y Paz o Ana Karenina verá cómo Tolstói levanta el velo que cubre las pasiones y los sentimientos del alma, el amor, el odio, el perdón, la grandeza, la locura, la sensatez, la fe, el ateísmo, la ciencia y la sabiduría popular. Esta corriente del llamado espiritualismo novelístico fue defendido en Francia por el contrincante de Zola, quien, rechazando el naturalismo, este era Paul Bourget, defendió en sus novelas que la conducta de las personas humanas no está determinada solo por el ambiente y la herencia, sino que una parte muy importante de la misma tiene su origen en el espíritu. Esta tendencia hacia el espiritualismo está presente en las grandes novelas de la última época de Galdós. Ahora, para concretizar y explicar un poco todo esto, que es una teoría, que como teoría puede ser aceptable o no, voy a centrarme ya, por ejemplo, un breve comentario sobre Doña Perfecta. Doña Perfecta es una novela de tesis, que es la primera época de Galdós. He elegido para dar una visión del conjunto a una aproximación a la novela galdosiana de Doña Perfecta por varias razones, aunque no sea la más analizada y estudiada. Esa es Fortunata y Jacinta. Se trata, Doña Perfecta, de una de las novelas de las llamadas de tesis, en la que se plantea con crudeza la visión de Galdós tiene de Madrid de su época. Galdós es el gran novelista de Madrid. En ella un personaje de mentalidad progresista, alter ego del propio Galdós, y en abierta lucha contra los prejuicios de una sociedad o de un determinado ambiente para terminar sucumbiendo. Se pretende destacar así el poder del fanatismo y de la intolerancia, siempre según la visión personal del autor. No es de extrañar que la aparición de Doña Perfecta suscitase una agria reacción por su carácter polémico y provocador. Galdós empezaba a ser famoso y utilizó mucho este recurso para volver a coger más fama. Tema y personajes de Doña Perfecta. El tema fundamental de la novela, como he dicho, es la intolerancia tal como la entiende Galdós, que cae en el mismo vicio a veces que critica. En ella aparecen enfrentados dos concepciones de la sociedad madrileña radicalmente opuestas y maniqueas, una de tipo tradicional, representada por Doña Perfecta y su círculo, y otra de Pepe Rey, el antagonista. Son dos mundos llenos de uno de todas las bondades, Pepe Rey, y el otro de todas las maldades. El de Doña Perfecta, que es una asesina, el penitenciario, un fanático, y los habitantes de Orbajosa son sediciosos reaccionarios que inventan mil calumnias para el desprestigio de Pepe Rey. Otro tema que trata en Doña Perfecta es la generalizada crítica de todas las costumbres y mentalidades tradicionales, provincianismo, clero, justicia, pero lo más sectario y reaccionario de tal modo que la extensión entiende su crítica a cualquier cosa que signifique cultura, barbarie en el sentido tradicional. Resulta que Galdós cae en un fanatismo al que dice crítica. Esta crítica corrosiva, inicial, la modula un tanto en los personajes secundarios, pero complementarios. Así, don Inocencio, hay que tener siempre que Galdós todos los nombres significan algo. Están cargados semánticamente. Don Inocencio significa inocencia, pero cuyo nombre, como la Doña Perfecta, está cargado de ironía. Representa el clero, estamento eclesiástico. Es un personaje más pulido y complejo, aunque procede del mundo tradicional. Es también un hombre culto, emplea su saber y sus posibilidades de manera inútil y contraproducente. En opinión de Galdós,
Sobre él recae una gran responsabilidad, dada su influencia y su sabiduría tradicional y conservadora, pero sabiduría. Otro personaje es don Cayetano Polentinos, un erudito inconsciente e ingenuo que vive fuera de la realidad, enfrascado en libros antiguos, perdiendo el tiempo. Su caricatura representa claramente al intelectual inútil. Frente a este mundo ridiculizado, Galdós opone el suyo, representado por Pepe Rey. Ya el mismo apellido Rey nos indica como un personaje que representa la mentalidad ilustrada y progresista, pretende construir un país mejor y su asesinato es el triunfo momentáneo del oscurantismo. Está dotado de todas las cualidades morales e intelectuales. La novela contiene elementos trágicos tremendistas. Pepe Rey es asesinado por el jefe de los partidos carlistas, Caballuco, otro nombre a tener en cuenta, instigado y financiado por la tía prometida de Doña Perfecta. Como consecuencia del asesinato de su prima y prometida, Rosarito ha enloquecido y ha sido internada en un manitorio. Hasta aquí esta novela de tesis, que no tuvo mucha repercusión luego estas novelas por su sentido muy crítico, muy ácido y a veces intolerante. La otra corriente es el naturalismo. No sé si voy muy deprisa. Bueno, es el naturalismo. La desheredad, naturalismo. Con esta obra Galdós abandona las novelas de tesis que hemos visto, Doña Perfecta, e inicia la segunda etapa marcada por el naturalismo, que se había iniciado, como he dicho antes, en Francia por Zola, cuyos postulados radicales Galdós nunca compartió en su totalidad. Es una importante novela porque es la primera vez que Galdós describe la sociedad madrileña en todos tipos de detalles. La clase media, que se ve obligada a vivir del fingimiento y de las apariencias, la aristocracia excéntrica y corrupta, el mundo del funcionariado, los paseos y diversiones de los madrileños, pero sobre todo el descenso a lo más profundo de las clases populares, incluso marginales, indigentes y delincuentes. El naturalismo en esta novela está perfectamente representado por la descripción de los arrabales de Madrid de la época y en la caída mortal de Isidora Rufete. Aparece un personaje casi infrahumano, Mariano Rufete, que acaba siendo un asesino. Ha tenido una infancia de miseria y de pobreza. El personaje femenino Isidora es víctima de las duras contradicciones y condiciones en las que está desenvuelta su vida por los antecedentes biológicos, la locura de su padre y por los factores ambientales. La vida de Isidora se desenvuelve entre la pobreza de su tía, la sanguijuelera, como el comportamiento que con ella tiene el marqués Saldeoro, un inmoral que se aprovecha de ella, pero su desgracia no se debe al determinismo ambiental, sino a su propia fantasía desmedida. Para narrar la sociedad madrileña se sirve Galdós de unos personajes perfectamente caracterizados. Es un vasto caleidoscopio de personajes de las más diversas condiciones sociales y humanas. Sobre todo destacan Isidora y Mariano Rufete, como hemos visto. Isidora es una mujer que en su mundo interior lleno de fantasías y grandezas, que en su situación son lujos para presumir y aparentar. El segundo, Mariano Rufete, es un joven que con poca inteligencia, que acabará convirtiéndose en criminal con influencia del medio ambiente social desarraigado en toda su existencia. La desheredada está escrita con clara intención moralizante. En este sentido escribe Galdós en la dedicatoria de su novela, saliendo a relucir aquí, sin saber cómo y por qué, algunas dolencias nacidas de la falta de nutrición y del poco uso que se viene haciendo de los beneficios reconstituyentes llamadas aritmética, lógica, moral y sentido común, convendría dedicar estas páginas. ¿A quién? Al infeliz paciente, a los curanderos y droguistas que, llamándose filósofos y políticos, le recetan uno y otro día. No, la dedico a los que son y deben ser médicos, los maestros de escuela. En la actualidad está considerada esta novela como una de las principales de Galdós, pero no se valora tanto en las clases populares, siendo su mérito más indiscutible la introducción del naturalismo en la narrativa española. Y vamos ahora con la tercera parte de esta ponencia o de esta charla, coloquio, que es la dimensión, el espiritualismo, teniendo en cuenta los matices que he hecho. Y aquí hablamos de Misericordia. Es la mejor novela de Galdós porque en ella sintetiza todo su periplo narrativo, realismo, naturalismo y espiritualismo. Si renunciar a los dos primeros es, sin embargo, el espiritualismo el núcleo central que estructura esta gran novela.
Galdós se une al movimiento espiritual de pureza de costumbres y vuelta al Evangelio con su preferencia por los humildes y necesitados. Ya el Papa León XIII, por aquel tiempo, había esbozado en la encíclica Rerum Novarum una apuesta por el mundo del trabajo contra la explotación, alejado del marxismo dominante de su tiempo. Este movimiento espiritualista en la novela, como he dicho, se debía a la influencia de los rusos Tolstoy y Dostoyevsky. La misericordia de Galdós entra de lleno en esta tendencia. Se trata de una obra estremecedora, donde la pobreza en Madrid y la bondad de los pobres son protagonistas. Galdós en Misericordia apuesta por una religiosidad cercana al espíritu de las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña e inspirado en el Salmo 68, Yahvé, benigna es tu misericordia, que inspira el nombre de su protagonista, benigna, Beni, la importancia que tienen los nombres que inspirará el nombre de la principal protagonista, Beni. En Misericordia aparece la pobreza y su correlato, el profundo sentido de la caridad auténtica, sin fariseísmos exhibicionistas. Benigna encarna el espiritualismo de Galdós. Más aún, para algunos especialistas en la obra galdosiana, Misericordia es el mejor ejemplo de la trayectoria novelista de Galdós y su cenit. Otro tema recurrente y complementario es el del dinero, referencias continuas a su carencia o a su posesión, como fuerza desencadenante de conflictos familiares, sociales y criminales relacionados con el dinero. Son la salud, la enfermedad, la miseria, el hambre y los sueños de mejorar. El dinero es un tema recurrente. El dinero es el que atrae y hasta malamente agrupa a los pobres que se reúnen en la entrada de la parroquia de San Sebastián de Madrid, y que tiene dos puertas, la de los ricos y la de los pobres. El dinero que es influyente en todos los personajes. Juliana, cuando la suerte le ha tocado a su puerta, que le llega con una herencia, se vuelve una persona avara, no atiende a ningún compañero de la pobreza. Misericordia, esto es una cosa que digo yo personalmente, que a lo mejor tiene una inquietante actualidad en este tiempo de la pandemia generalizada por el COVID-19. Han vuelto las colas del hambre a las puertas de las parroquias madrileñas, por eso es tan actual Misericordia. Misericordia se publicó en 1897. Se corresponde con la tercera etapa de Galdós, superando al naturalismo de la desheredada. Y esta etapa también viene reflejada en El Ángel Guerra, en Tristana, en Nazarit, que supone el fin de esta casi de la obra de Galdós. El argumento en apariencia es sencillo, pero es muy complejo. Aparentemente la novela gira en torno a Benigna Beni, personaje individual y sus relaciones con el mundo de la sociedad madrileña. Es complejo porque Benigna es el medio para describir la realidad de la sociedad madrileña en sus diferentes clases. Misericordia deja en evidencia muchos tópicos de la persona y obra de Galdós, como su anticlericalismo, aprovechado en la actualidad por cierta tendencia novelística. Galdós era nieto de un secretario de la Inquisición, sobrino de un sacerdote, hijo de un coronel que luchó contra las tropas de Napoleón. Por eso él conocía muy bien toda la Madrid de Napoleón, los episodios nacionales. Criticó lo que creía era una intromisión del clero en la vida pública, pero nunca despreció la experiencia religiosa. No era hostil, sino todo lo contrario hacia la dimensión trascendente religiosa del ser humano. Se identificó, por lo menos en la teoría, con el espíritu de las bienaventuranzas. Partidario de un cristianismo liberal por su proximidad a los principios de la institución de libre enseñanza, que promovía un cristianismo no institucionalizado en el marco de una sociedad avanzada laica, pero no laicista negativa. Para Galdós, la auténtica fe religiosa no era enemiga del progreso. Escéptico ante el grave problema de la eternidad, no admitía, sin embargo, que el mundo estuviese guiado por el ciego azar. Según iba acercándose al final de su vida, más le preocupaba el misterio de la vida y de la muerte, como a cualquier persona razonable. Sus críticas a las intromisiones políticas del clero no le impedían reconocer las virtudes de algunos cristianos sinceros y consecuentes. Él prefería el compromiso práctico de los cristianos que permanecen en el mundo aliviando las cuitas de los más vulnerables y descartados al recogimiento de los contemplativos. Además, Misericordia de Galdós deja entrever claramente sus ideas políticas. Es republicano, pero aprecia la monarquía de la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena.
regente desde 1885 a 1902, que fue el año en que murió él. Liberal, estimaba a Antonio Maura, aunque rechazaba sus posturas autoritarias. Era anglófilo, pero criticaba con dureza que el imperio británico hubiese erigido por la violencia y el saqueo. Nunca, por lo que conocía muy bien, atacó la gran labor de España en Hispanoamérica. Nunca fue un socialista marxista. Su filosofía era una mezcla de escepticismo en algunas cuestiones como la eternidad, pero rechazaba el determinismo materialista, el azar y la creación para él tenía una finalidad. Voy a concluir con una nota marginal, la postura de Galdós ante la Iglesia, precisamente por lo que decía antes don Luis cuando presentó como un furibundo anticlerical, que posiblemente en la primera época de doña Perfecta enfrentaba dos mundos radicalmente antitéticos, el conservadurismo y tal, etc. Entre el público general y más aún en algunos círculos intelectuales políticos corre el bulo que consideran a Galdós como un furibundo ante el liberal laicista, casi un comecuras. Ciertamente, en algún momento de su intensa y extensa vida como novelista, en la primera etapa de las llamadas novelas de tesis doña Perfecta, hay ramalazos claramente y duramente anticlericales que se van desfigurando en su época espiritualista. Un ejemplo, como hemos visto, es Misericordia. En esta su mejor novela, por ser una síntesis de las otras dos, Galdós, debido a su profunda formación en la niñez, adolescencia y primera juventud en Canarias, antes de su llegada a Madrid, para estudiar medicina, que abandona totalmente, por la escritura maravillosa. Conoce perfectamente la liturgia católica de sus fiestas y de sus santos, como se puede comprobar si se analiza con seriedad y respeto Misericordia. Del primer capítulo, en su primer párrafo, describe todo tipo de detalles arquitectónicos de la parroquia de San Sebastián, donde los pedigüeños pobretes se distribuyen los espacios y los tiempos para ejercer su oficio. Así, al escribir a don Carlos el contable riguroso de sus dineros, escribe: tomaba el agua bendita, se dirigió a la capilla de Nuestra Señora Blanca. Escribiendo sobre el protagonista Benigna Beni y sus grandes caritativas cualidades, la pinta así: parecía una Santa Rita de Casia, que andaba por el mundo en penitencia, faltándole solo el crucifijo y la llaga en la frente. Galdós conoce a la perfección los tiempos litúrgicos como sus festividades, la Candelaria, San Blas, San José, las Navidades, la Semana Santa. Las exclamaciones e interjecciones piadosas puestas en boca de sus personajes religiosos a su manera y poco fuera de la práctica eclesial son muy frecuentes, admirándose de los dimes y diretes de los grupos pobres sobre la vida de los demás. Escribe: María Santísima, San José Benito, qué comentarios febriles, curiosidad, y el uso de interjecciones y exclamaciones piadosas puestos en boca de los protagonistas. Dicho esto, quiero concluir y dar las gracias por su presencia. Muchas gracias, Fidel, por tu magnífica intervención y que nos ha permitido conocer mucho mejor la obra de Galdós. Y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Buenas tardes.